El silencio en el patio fue absoluto. 40 invitados dejaron de respirar al mismo tiempo. El olor a carne asada y humo de mezquite de pronto se volvió asfixiante bajo el sol implacable de Texas. Mi hijo, con una copa de cristal en la mano y una sonrisa torcida por el alcohol, acababa de pronunciar las palabras que destruirían nuestra familia para siempre. Estábamos celebrando el Día del Padre en mi casa, una tradición que habíamos mantenido durante décadas. Diego se había puesto de pie para proponer un brindis, golpeando el borde de su copa con un tenedor de plata. Todos esperaban las típicas palabras de agradecimiento, el discurso vacío que la gente de su círculo social en Austin estaba acostumbrada a recitar. Pero en lugar de eso, me miró desde el otro lado del patio, con los ojos inyectados en sangre y el resentimiento desbordándose por cada poro de su piel. «Ojalá nunca hubiera sido mi padre», dijo en voz alta, asegurándose de que cada persona presente lo escuchara con claridad. El hielo dejó de tintinear en los vasos. Mi cuñado Héctor, que estaba volteando la carne en el asador, se quedó paralizado con las pinzas en el aire. Valeria, la esposa de Diego, ni siquiera se inmutó. Simplemente tomó un sorbo de su vino blanco con una expresión de fría satisfacción. Yo estaba sentado en la cabecera de la mesa de madera rústica, sintiendo el peso de mis 63 años sobre los hombros. Mis manos, marcadas por décadas de cicatrices, quemaduras de soldadura y callos endurecidos por el trabajo pesado, descansaban sobre el mantel de lino. No grité, no mostré ninguna debilidad. Cuando has pasado la mitad de tu vida arrastrándote por los áticos hirvientes de Texas para construir un imperio de aire acondicionado desde cero, aprendes a soportar el calor sin parpadear. Me puse de pie lentamente, sintiendo el crujido de mis rodillas cansadas, y sostuve la mirada de mi hijo de 38 años. Un hombre que llevaba ropa de diseñador que yo había financiado, que dirigía una agencia de marketing que yo mantenía a flote, y que vivía en una burbuja de cristal que yo había soplado con mi propio aliento. «Entonces vive como si nunca hubieras tenido un padre», le respondí, con una voz tan baja y firme que pareció congelar el aire a nuestro alrededor. No esperé a ver su reacción. Me di la vuelta y caminé hacia el interior de la casa, dejando atrás el murmullo escandalizado de los invitados que comenzaban a reaccionar. Entré al pasillo fresco y silencioso, donde el aire acondicionado central zumbaba con la potencia de los sistemas industriales que mi empresa, Frontera Climate and Cooling, instalaba en todo el estado. Me detuve frente a la pequeña mesa de caoba junto a la puerta principal. Allí, descansando sobre una bandeja de plata, estaban las llaves del Porsche Carrera negro. Era mi coche, comprado con el dinero que gané después de cerrar el contrato comercial más grande de mi vida. Pero durante los últimos 2 años, Diego lo había tratado como si fuera suyo. Lo conducía a sus reuniones en el club de campo. Lo estacionaba frente a los restaurantes más caros del centro de Austin. Y dejaba que sus amigos creyeran que era el fruto de su propio éxito. Tomé las llaves, sintiendo el peso del metal frío en la palma de mi mano. Salí por la puerta principal, justo cuando Diego entraba corriendo a la casa, con el rostro enrojecido por la ira y la humillación. «¿A dónde crees que vas con esas llaves?», me gritó, bloqueando el pasillo con una postura agresiva. Lo miré de arriba a abajo, notando cómo le temblaban las manos. No por miedo, sino por la indignación de un niño malcriado al que le acaban de quitar su juguete favorito. «Voy a dar un paseo en mi coche», le dije, pasando por su lado sin siquiera rozarle el hombro. Salí al camino de entrada, donde el sol de la tarde golpeaba el asfalto con una furia de 102 grados. El Porsche brillaba bajo la luz cegadora, una máquina perfecta de ingeniería alemana que contrastaba violentamente con la vieja camioneta Ford oxidada en la que yo había empezado mi negocio. Abrí la puerta, me deslicé en el asiento de cuero negro y encendí el motor. El rugido del escape resonó contra las paredes de ladrillo de la casa, ahogando los gritos de Diego, que ahora estaba parado en el porche, agitando los brazos como un lunático. Puse el coche en marcha y aceleré, dejando atrás mi propia casa, mi propia fiesta y al hijo que acababa de borrarme de su vida. Conduje sin rumbo fijo durante los primeros 20 minutos, dejando que la velocidad y el aire helado de la cabina calmaran el fuego que ardía en mi pecho. Tomé la autopista hacia la región montañosa, viendo cómo los suburbios de Austin daban paso a los campos abiertos y los robles retorcidos. El teléfono del coche comenzó a sonar a través de los altavoces integrados. La pantalla mostraba el nombre de Diego, parpadeando incesantemente, acompañado de una ráfaga de mensajes de texto,
que aparecían uno tras otro. Regresa mi coche ahora mismo. Estás loco si crees que puedes hacerme esto frente a mis amigos. Valeria está furiosa. Más te vale que des la vuelta. Ignoré las llamadas y dejé que el teléfono sonara hasta que finalmente se hizo el silencio. Pero la paz duró poco. 10 minutos después, la pantalla volvió a iluminarse, esta vez mostrando un número desconocido con el código de área local. Presioné el botón del volante para contestar, manteniendo la vista fija en la carretera que se extendía hacia el horizonte anaranjado. «Señor Mateo», preguntó una voz masculina, profesional y cautelosa. «Habla el oficial Ramírez, del Departamento de Policía Local». «Sí, oficial, ¿en qué puedo ayudarle?», respondí, manteniendo mi tono de voz completamente neutral. «Señor, acabamos de recibir una llamada de su hijo, Diego. Ha reportado el robo de un vehículo, un Porsche Carrera negro del año, y afirma que usted se lo llevó sin su consentimiento». Una risa amarga, seca y áspera, se escapó de mi garganta antes de que pudiera detenerla. La audacia de mi hijo había cruzado una línea que yo no creía posible. Estaba tan inmerso en la mentira de su propia vida, que realmente creía que podía usar a la policía para intimidarme y recuperar un coche que no le pertenecía. «Oficial Ramírez», le dije con calma, «le sugiero que revise la base de datos de registro de vehículos del estado de Texas. El coche que estoy conduciendo está registrado a mi nombre. El seguro está a mi nombre, y el título de propiedad está guardado en la caja fuerte de mi oficina». Hubo un largo silencio en la línea, seguido por el sonido de un teclado de computadora siendo golpeado rápidamente. «Mi hijo está pasando por un momento de confusión emocional», continué, sin alterar mi tono. «Le sugiero que le informe de las consecuencias legales de presentar un reporte policial falso». El oficial carraspeó, claramente incómodo por haberse visto arrastrado a un drama familiar de gente adinerada. «Tiene usted razón, señor Mateo. El vehículo está registrado a su nombre. Mis disculpas por la interrupción. Nos encargaremos de hablar con su hijo y aclarar la situación». La llamada terminó, dejándome a solas con el zumbido de los neumáticos sobre el asfalto. Me desvié de la carretera principal y conduje hasta un mirador panorámico que dominaba un valle profundo, bañado por la luz dorada del atardecer. Apagué el motor, pero no salí del coche. Me quedé allí, rodeado por el silencio absoluto, sintiendo cómo el peso de las últimas 3 décadas caía sobre mí como una losa de concreto. Cerré los ojos y vi el rostro de Rosa, mi difunta esposa. Vi sus ojos oscuros y amables, y sentí el fantasma de sus manos acariciando mi rostro cansado después de un largo día de trabajo. Cuando Rosa y yo nos casamos, no teníamos nada más que deudas y una fe ciega en el trabajo duro. Vivíamos en un pequeño apartamento sin aire acondicionado, soportando los veranos brutales de Texas con un solo ventilador de caja que apenas movía el aire caliente. Yo trabajaba 14 horas al día como aprendiz de técnico, respirando polvo de fibra de vidrio y asfixiándome en los espacios reducidos de los techos. Cuando nació Diego, le hice una promesa a Rosa mientras sostenía a nuestro bebé envuelto en una manta de hospital barata. Le juré que nuestro hijo nunca conocería el hambre, que nunca tendría que romperse la espalda bajo el sol, y que nunca sentiría el calor sofocante de la pobreza. Cumplí mi promesa, pero al hacerlo, cometí el error más grande y destructivo de mi vida. Construí un imperio de hielo y comodidad para protegerlo del mundo real. Pagué sus escuelas privadas, le compré su primer coche a los 16 años, financié su boda extravagante y le di el capital inicial para su supuesta agencia de marketing. Le quité todos los obstáculos de su camino y, como resultado, le amputé la capacidad de valerse por sí mismo. El frío de la riqueza fácil le había congelado el alma, convirtiéndolo en un hombre arrogante, frágil y profundamente inseguro. Los recuerdos de las señales de advertencia comenzaron a inundar mi mente, piezas de un rompecabezas tóxico que me había negado a armar durante años. Recordé la gala de caridad del hospital infantil hace apenas 6 meses. Yo había asistido en silencio, prefiriendo quedarme en el fondo del salón, mientras Diego y Valeria brillaban bajo los candelabros de cristal. Los vi de pie junto a la barra de hielo, rodeados de inversores y figuras de la alta sociedad de Austin. Diego sostenía una copa de champán y se reía a carcajadas, presumiendo de los supuestos contratos millonarios que su agencia acababa de cerrar. Lo escuché decirle a un banquero que el Porsche, que estaba estacionado en la entrada, era su pequeño regalo personal por haber superado sus metas trimestrales. No me molestó la mentira en sí, me molestó la facilidad con la que la decía.
la forma en que se había creído su propio engaño. Y luego estaba Valeria, una mujer cuya ambición era tan afilada como un bisturí, siempre cortando los lazos que nos unían como familia para asegurar su propia posición. Recordé las cenas de los domingos, donde ella siempre encontraba la manera de mencionar el rancho familiar, el refugio. Es una propiedad demasiado grande para que la manejes tú solo, Mateo. Solía decir con una sonrisa envenenada de falsa preocupación. Deberías transferir las escrituras a nombre de Diego, por motivos de impuestos, por supuesto, para proteger el patrimonio de la familia. Hablaban de mi patrimonio como si yo ya estuviera bajo tierra, como si mi única función en esta vida fuera ser el cajero automático de sus fantasías de grandeza. Abrí los ojos y miré el valle frente a mí, sintiendo cómo la tristeza se transformaba lentamente en una resolución fría y calculada. Había pasado años financiando mi propia falta de respeto, pagando por el privilegio de ser tratado como un estorbo. Pero las palabras de Diego en la barbacoa habían roto el hechizo. Ojalá nunca hubiera sido mi padre. Esa frase resonaba en mi cabeza, no como un insulto, sino como un contrato legal que acababa de ser firmado con sangre. Encendí el motor del Porsche y di la vuelta, conduciendo de regreso a la ciudad bajo el manto oscuro de la noche texana. A la mañana siguiente, a las 8 en punto, estaba sentado en la sala de espera de la firma de abogados más prestigiosa del centro de Austin. No tuve que esperar mucho. Ignacio, mi abogado corporativo y amigo personal durante más de 30 años, salió de su oficina y me estrechó la mano con firmeza. Ignacio era un hombre de la vieja escuela, un tejano de ascendencia mexicana, que entendía el valor de $1 ganado con sudor. Entramos a su oficina, un espacio imponente con paneles de madera de caoba y grandes ventanales, que ofrecían una vista panorámica del horizonte de la ciudad. Me senté en la silla de cuero frente a su enorme escritorio, sintiendo el aroma familiar a café negro y papel viejo. Ignacio se sentó frente a mí, entrelazó los dedos sobre la mesa y me miró con sus ojos oscuros y penetrantes. «No te ves bien, Mateo», me dijo en un tono directo, sin rodeos. ¿Qué hizo el muchacho esta vez? No tuve que explicarle los detalles del desastre financiero de Diego, porque Ignacio ya lo sabía todo. Él era quien manejaba las cuentas de la empresa, quien veía las transferencias mensuales que yo hacía para cubrir las deudas de las tarjetas de crédito de Valeria y los préstamos atrasados de la agencia de marketing. Me despidió, Ignacio, le dije, manteniendo la voz firme y desprovista de emoción. Ayer, frente a 40 personas, mi hijo me dijo que deseaba que yo nunca hubiera sido su padre. Ignacio no mostró sorpresa, solo una profunda y pesada decepción que endureció las líneas de su rostro. Suspiró, se reclinó en su silla y asintió lentamente. Te lo advertí hace 5 años, Mateo, cuando le compraste esa casa en los suburbios. Le estás dando pescado a un hombre que se niega a aprender a pescar, y ahora se está quejando de que el pescado no tiene suficiente limón. Tenías razón, le respondí, inclinándome hacia adelante y apoyando los antebrazos en el escritorio. Pero se acabó. Quiero reestructurar todo mi patrimonio. Hoy mismo. Ignacio tomó un bloc de notas amarillo y una pluma estilográfica, preparándose para tomar dictado de las decisiones más difíciles de mi vida. Quiero establecer un fideicomiso de propiedad para los empleados de Frontera Climate and Cooling, le indiqué, dictando los términos con una claridad absoluta. El 100% de las acciones de la empresa pasará a manos de los trabajadores. Carlos y los muchachos que se han roto la espalda en los techos durante 20 años serán los dueños de su propio destino. Ignacio anotó rápidamente, asintiendo con aprobación. ¿Y qué hay del rancho El Refugio?, preguntó, levantando la vista. Dónalo, respondí sin dudar. Transfiere las escrituras a la Fundación de Veteranos Heridos con la que hemos trabajado en el pasado. Que lo usen como un centro de retiro y rehabilitación. La pluma de Ignacio se detuvo por un segundo antes de continuar escribiendo. ¿Y las cuentas de inversión personales?, inquirió, bajando un poco la voz. Liquida los fondos de alto riesgo y pone el capital en bonos del tesoro a largo plazo, a mi nombre exclusivo, ordené. Cancela todas las tarjetas de crédito suplementarias que están a nombre de Diego y Valeria. Bloquea su acceso a las cuentas corrientes de emergencia. Ignacio dejó la pluma sobre el escritorio y me miró fijamente, asegurándose de que yo entendiera la magnitud de lo que estaba haciendo. Mateo, si hacemos esto, estás dejando a tu hijo con absolutamente nada. Cero. Su agencia de marketing está a 3 meses de la bancarrota, y sin tu respaldo financiero, perderán la casa en Austin antes de que termine el año. Lo sé, le respondí,
sintiendo un nudo en la garganta que me tragué con pura fuerza de voluntad. Durante 38 años, lo he amado protegiéndolo de las consecuencias de sus actos. Ahora, voy a amarlo dejándolo caer. Es la única forma de saber si tiene la fuerza para levantarse por sí mismo. Pasamos las siguientes 4 horas redactando los documentos legales, revisando cada cláusula, cada fideicomiso y cada transferencia de propiedad. Cuando finalmente firmé el último papel, sentí que el peso de la pluma era equivalente al peso de una montaña. Había desheredado a mi único hijo. No por odio, sino por una desesperada necesidad de salvar su alma de la podredumbre de la arrogancia. Salí de la oficina de Ignacio pasado el mediodía, con un sobremanila grueso bajo el brazo, que contenía las copias certificadas de mi nueva realidad. Conduje de regreso a mi casa, sabiendo exactamente lo que me esperaba. Al doblar la esquina de mi calle, vi el vehículo utilitario deportivo de lujo de Valeria estacionado agresivamente frente a mi entrada, bloqueando el paso. Diego y Valeria estaban parados en el porche delantero, esperándome como dos buitres impacientes. Estacioné el Porsche en la calle, apagué el motor y tomé el sobremanila del asiento del copiloto. Caminé hacia ellos con pasos lentos y deliberados, sintiendo el calor del sol del mediodía golpeando mi espalda. Valeria fue la primera en atacar, bajando los escalones del Porsche con los brazos cruzados y una expresión de furia contenida. ¿Tienes idea de la humillación que nos hiciste pasar ayer?, me gritó, sin siquiera molestarse en saludar. Tuvimos que pedir un taxi frente a todos nuestros amigos, porque decidiste robarte el coche de mi esposo en un ataque de celos infantiles. Me detuve a 1 metro de distancia de ella, mirándola con una frialdad que la hizo retroceder un paso instintivamente. El coche es mío, Valeria, le dije, con una voz tan plana que carecía de cualquier emoción. Y te sugiero que bajes el tono de voz cuando estés parada en mi propiedad. Diego se adelantó, tratando de inflar el pecho para parecer amenazante, pero sus ojos lo delataban. Estaba asustado, confundido por mi falta de sumisión. Papá, esto ha llegado demasiado lejos, dijo Diego, intentando usar un tono condescendiente, como si estuviera hablando con un anciano senil. Dame las llaves del Porsche, discúlpate con Valeria, y haremos como si este vergonzoso incidente nunca hubiera ocurrido. No le respondí de inmediato. Levanté el sobremanila y se lo entregué directamente a Valeria, sabiendo que ella era la verdadera arquitecta de sus finanzas. Léelo, le ordené. Valeria arrebató el sobre de mis manos. Lo abrió con impaciencia y sacó el grueso fajo de documentos legales. Sus ojos escanearon rápidamente la primera página, buscando las cifras y los nombres. Al principio, su rostro mostraba confusión, pero a medida que pasaba a la segunda y tercera página, la sangre comenzó a drenarse de sus mejillas. El maquillaje perfecto que llevaba de repente parecía una máscara de cera a punto de derretirse bajo el sol. ¿Qué es esto?, susurró Valeria, con la voz temblorosa, perdiendo toda su arrogancia en un instante. ¿Qué significa que la empresa ahora pertenece a un fideicomiso de empleados? ¿Dónde está el rancho? Diego le quitó los papeles de las manos, leyendo frenéticamente por encima de su hombro. Significa que están solos, les expliqué, cruzando los brazos sobre mi pecho. Significa que la empresa que yo construí ahora pertenece a las personas que la hacen funcionar. Significa que el rancho será un hogar para veteranos. Y significa que las tarjetas de crédito que han estado usando para financiar su teatro de alta sociedad han sido canceladas hace exactamente 1 hora. Diego dejó caer los papeles al suelo, mirándome como si yo fuera un monstruo que acababa de salir de las sombras. No puedes hacer esto, balbuceó, retrocediendo hacia la puerta. Soy tu hijo, es mi herencia, es mi derecho. Ayer me dijiste que deseabas no tener un padre, le recordé, dando un paso hacia él, obligándolo a mirarme a los ojos. Te concedí tu deseo, Diego. A partir de este momento, eres un hombre huérfano de 38 años. No tienes herencia, no tienes red de seguridad, y no tienes a quién culpar por tus fracasos. Diego intentó manipularme, cambiando su táctica de la ira a la victimización. Estás enfermo, papá, dijo, con la voz quebrada. No estás pensando con claridad. Mamá nunca habría permitido que nos hicieras esto. Mencionar a Rosa fue su último y más grave error. Sentí que la sangre me hervía, pero mantuve mi rostro tallado en piedra. Tu madre se avergonzaría del hombre en el que te has convertido, le dije, pronunciando cada palabra como si fuera una sentencia de muerte. Ahora, recojan su basura de mi jardín y lárguense de mi propiedad. Valeria se agachó apresuradamente para recoger los documentos,
aferrándolos contra su pecho como si aún pudieran salvarla de la ruina inminente. Tomó a Diego del brazo y tiró de él hacia su vehículo, sin decir una sola palabra más. Los vi subir al coche, encender el motor y alejarse rápidamente por la calle, huyendo de la realidad que finalmente los había alcanzado. Me quedé solo en el camino de entrada, escuchando el canto de las cigarras en los árboles. Me di la vuelta, subí los escalones del porche y entré a la casa. Caminé hacia el patio trasero, donde los restos de la barbacoa del día anterior aún estaban esparcidos por las mesas. Me acerqué a la pared de ladrillo y descolgué lentamente el gran cartel de plástico que decía, «El mejor papá del mundo». Lo doblé por la mitad y lo tiré al bote de basura. El teléfono en mi bolsillo comenzó a vibrar. Lo saqué y vi el nombre de Carlos, mi gerente de operaciones, y el hombre más leal que tenía en la empresa. Contesté la llamada, esperando escuchar un reporte rutinario sobre los inventarios de los almacenes. Pero la voz de Carlos sonaba tensa, casi temblorosa. Algo completamente inusual en un hombre que había sobrevivido a 2 guerras y 30 años de trabajo pesado. «Don Mateo, perdone que lo moleste en su día libre», dijo Carlos, bajando la voz como si temiera ser escuchado. «Pero tenemos un problema grave aquí en la oficina principal». «¿Qué sucede, Carlos?», pregunté, sintiendo que un nuevo frente de tormenta se acercaba rápidamente. «Es su hijo, Diego», respondió Carlos, tragando saliva de manera audible a través de la línea. «Vino aquí hace un par de horas, antes de que abriéramos al público. Estaba fuera de sí, don Mateo. Estuvo amenazando a las secretarias, exigiendo que le abriéramos la caja fuerte y pidiendo dinero en efectivo de los fondos de emergencia de la empresa». Cerré los ojos, apretando el puente de mi nariz con los dedos. La desesperación de Diego estaba escalando mucho más rápido de lo que había anticipado. «¿Le dieron algo?», pregunté, manteniendo la calma para no alterar más a mi gerente. «No, señor. Le dijimos que no teníamos autorización», explicó Carlos, pero se puso violento. Pateó un archivador y le gritó a los muchachos del almacén que él iba a ser el nuevo dueño muy pronto y que los iba a despedir a todos. «La gente está asustada, don Mateo. Hay rumores de que la empresa se va a hundir si él toma el control». Cerré los ojos, apretando el puente de mi nariz con los dedos. La desesperación de Diego estaba escalando mucho más rápido de lo que había anticipado. «¿Le dieron algo?», pregunté, manteniendo la calma para no alterar más a mi gerente. «No, señor. Le dijimos que no teníamos autorización», explicó Carlos, pero se puso violento. Pateó un archivador y le gritó a los muchachos del almacén que él iba a ser el nuevo dueño muy pronto y que los iba a despedir a todos. «La gente está asustada, don Mateo. Hay rumores de que la empresa se va a hundir si él toma el control». Escuché el miedo genuino en la voz de Carlos, un hombre que había enfrentado tormentas de granizo y techos a punto de colapsar sin parpadear. Carlos había estado a mi lado desde los primeros días, cuando Frontera era solo una camioneta oxidada y un sueño alimentado por café barato y pura terquedad. Él conocía el peso de cada herramienta en ese almacén y el nombre de los hijos de cada técnico que trabajaba para nosotros. «Escúchame bien, Carlos», le dije, con una voz tan firme y pesada como el acero galvanizado. «Nadie va a perder su trabajo, y mi hijo jamás será el dueño de esta empresa». Hubo un silencio al otro lado de la línea, el tipo de silencio que sigue a una revelación que cambia la vida entera de un hombre. «Quiero que reúnas a los capataces y les digas que la compañía está en un proceso de transición legal», continué, asegurándome de que cada palabra quedara grabada en su mente. «Diles que sus empleos están más seguros que nunca, y si Diego vuelve a poner un pie en la propiedad, quiero que llames a la seguridad privada y lo escolten fuera». «No es una sugerencia, Carlos, es una orden directa». «Sí, señor», respondió Carlos, y pude escuchar cómo el alivio le devolvía el aliento a sus pulmones. Colgué el teléfono y me quedé mirando el jardín vacío, donde las sombras de los robles se alargaban sobre el césped perfectamente cortado. La guerra había comenzado, y mi hijo estaba disparando balas de salva contra una fortaleza que ya no le pertenecía. Durante las siguientes 2 semanas, el espejismo que Diego había construido en los círculos de la alta sociedad de Austin comenzó a desmoronarse con una velocidad aterradora. En el mundo de los clubes de campo y las cenas de caridad, la reputación es una moneda mucho más valiosa que el dinero en efectivo. Y la reputación de mi hijo estaba en caída libre. La verdad sobre el Porsche robado se filtró primero,
un susurro venenoso que viajó desde el departamento de policía hasta los oídos de las esposas de los banqueros. Luego vino el incidente en el rancho El Refugio. Diego había invitado a 3 clientes potenciales de su agencia de marketing a pasar un fin de semana de cacería, prometiéndoles acceso exclusivo a la propiedad que él afirmaba poseer. Cuando llegaron a las puertas de hierro forjado en la región montañosa, encontraron candados nuevos y un enorme letrero de propiedad privada a nombre de una fundación de veteranos. Diego tuvo que dar la vuelta frente a hombres que manejaban millones de dólares, balbuceando excusas sobre un error administrativo que nadie creyó. La humillación fue absoluta y pública. Sus clientes comenzaron a retirar sus cuentas de la agencia de marketing, dándose cuenta de que el supuesto genio empresarial de Diego era solo una fachada financiada por el dinero de su padre. Sin los contratos para mantener la ilusión, las deudas reales comenzaron a asfixiarlos. Fue un martes por la tarde, bajo un sol implacable que derretía el asfalto de las calles, cuando la realidad finalmente llamó a mi puerta. Estaba en la sala de estar, revisando unos planos de ventilación industrial, cuando escuché el timbre. No era el sonido agresivo y exigente de Diego, sino un toque vacilante, casi temeroso. Abrí la puerta y encontré a Valeria parada en el porche. No había rastro del vehículo utilitario deportivo de lujo en el camino de entrada, lo que significaba que había llegado en un taxi o que el banco finalmente se lo había llevado. Estaba despojada de su armadura de diseñador. Llevaba unos pantalones de mezclilla simples y una blusa sin forma, y su cabello, usualmente impecable, estaba recogido en un nudo descuidado. Pero lo que más me impactó fue su rostro. La arrogancia fría que siempre llevaba como una máscara había desaparecido, reemplazada por un terror crudo y absoluto. «Mateo, ¿puedo pasar?», preguntó, con la voz temblorosa y los ojos clavados en el suelo. Me hice a un lado en silencio, dejándola entrar al vestíbulo fresco y sombreado de mi casa. Caminó hacia la sala de estar con pasos lentos, como si estuviera entrando en un tribunal para escuchar su propia sentencia. Se sentó en el borde del sofá de cuero tradicional, manteniendo las manos fuertemente entrelazadas sobre su regazo. Me senté en el sillón frente a ella, esperando a que encontrara las palabras que su orgullo le había impedido pronunciar durante años. El reloj de pie en el pasillo marcaba los segundos con un eco pesado, llenando el silencio sofocante entre nosotros. «Lo hemos perdido todo», susurró finalmente, levantando la vista hacia mí con los ojos llenos de lágrimas contenidas. «La agencia de Diego está oficialmente en bancarrota. Los inversores se retiraron ayer por la mañana». No dije nada, manteniendo mi expresión neutral, aunque por dentro sentía el dolor punzante que solo un padre puede sentir al ver el colapso de su propia sangre. «Las tarjetas de crédito están al límite», continuó Valeria, y su voz comenzó a quebrarse bajo el peso de la confesión. «Debemos más de $250,000 solo en préstamos personales y líneas de crédito rotativas. El banco nos envió ayer el primer aviso de ejecución hipotecaria de la casa en Austin». Las lágrimas finalmente se derramaron por sus mejillas, arruinando el poco maquillaje que llevaba puesto. «No tenemos dinero para pagar la colegiatura de Santiago, Mateo. Lo van a expulsar de la escuela privada la próxima semana si no liquidamos el saldo atrasado». Mencionó a mi nieto, sabiendo perfectamente que Santiago era mi debilidad, el único puente intacto entre su mundo artificial y mi realidad. «Santiago es un niño inteligente y fuerte», le respondí, con un tono calmado pero inflexible. «Las escuelas públicas de este estado son perfectamente capaces de educarlo, y le hará bien convivir con niños que saben lo que cuesta ganarse la vida». Valeria me miró con incredulidad, como si yo acabara de sugerir una atrocidad incomprensible. «¿Vas a dejar que tu propio nieto sufra las consecuencias de esto?», me reclamó, un destello de su antigua manipulación asomándose por un segundo. «Mi nieto no está sufriendo, Valeria», le corregí de inmediato, inclinándome hacia adelante. «Ustedes están sufriendo porque el teatro se quedó sin presupuesto. Santiago necesita un padre que le enseñe a ser un hombre honesto, no un padre que le enseñe a vivir de rodillas pidiendo dinero que no se ha ganado». Ella bajó la cabeza, derrotada, sabiendo que sus viejos trucos ya no funcionaban en esta casa. «Diego está destruido, Mateo», murmuró, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «No duerme, apenas come, y se pasa las noches sentado en la oscuridad de la sala, mirando la pared. Siente que le has arrancado el corazón». «No le arranqué el corazón, Valeria, le quité las muletas», sentencié,
poniéndome de pie para indicar que la conversación había terminado. El hambre enseña lo que la abundancia oculta. Cuando Diego esté listo para ser un hombre, sabrá dónde encontrarme. Pero no habrá cheques, no habrá rescates y no habrá más mentiras. Valeria se levantó lentamente, asintió con la cabeza en un gesto de resignación total y caminó hacia la puerta principal. La vi alejarse caminando por la calle bajo el sol abrasador. Una mujer que finalmente entendía que el imperio de hielo se había derretido para siempre. Pasó un mes entero antes de que volviera a tener noticias de mi hijo. Fue una noche de jueves, durante una de esas raras y violentas tormentas eléctricas que azotan el centro de Texas, convirtiendo el cielo en un mar de relámpagos morados. La lluvia golpeaba el techo de tejas de mi casa con una furia ensordecedora. Estaba sentado en la cocina, bebiendo una taza de café negro y escuchando el trueno, cuando escuché un golpe sordo en la puerta trasera. Me levanté, encendí la luz del porche y abrí la puerta de madera. Allí estaba Diego. Estaba empapado hasta los huesos, sin paraguas, sin abrigo, solo con una camisa de algodón barata pegada a su cuerpo tembloroso. Parecía haber envejecido 10 años en el lapso de 30 días. Había perdido peso. Sus pómulos sobresalían bajo una barba descuidada, y las profundas ojeras oscuras bajo sus ojos contaban la historia de innumerables noches de insomnio y desesperación. ¿Puedo pasar, papá?, preguntó, y su voz era tan frágil y pequeña que casi se perdió entre el ruido de la lluvia. Me hice a un lado y lo dejé entrar a la cocina, el mismo lugar donde Rosa solía sentarse a pelar papas y escuchar sus historias cuando era un niño. Le entregué una toalla limpia del cajón y le señalé la silla de madera junto a la mesa. Se sentó pesadamente, secándose el cabello mojado con movimientos lentos y mecánicos. Fui a la cafetera. Serví una taza humeante y la puse frente a él, exactamente de la misma manera que su madre lo habría hecho. El aroma del café tostado llenó el aire, mezclándose con el olor a tierra mojada que Diego había traído consigo. Me senté frente a él y esperé. No iba a facilitarle las cosas. No iba a llenar el silencio con palabras de consuelo prematuras. Diego envolvió sus manos frías alrededor de la taza de cerámica, mirando el líquido oscuro como si estuviera buscando respuestas en el fondo. Tenías razón, dijo finalmente, sin levantar la vista. Soy un fraude. La confesión cayó sobre la mesa con el peso de un bloque de cemento. Todo lo que construí, todo lo que le dije a la gente que era, todo fue una mentira financiada por tu sudor, continuó. Y su voz comenzó a temblar con una emoción cruda y sin filtros. Perdimos la casa ayer, papá. El banco la embargó. Valeria se llevó a Santiago y se mudó temporalmente a la casa de su hermana en San Antonio. Me dejó. Dijo que necesitaba espacio para pensar. Pero ambos sabemos lo que eso significa. Levantó la vista y me miró a los ojos. Y por primera vez en décadas, no vi al hombre arrogante del club de campo, sino al niño asustado que solía esconderse detrás de mis piernas cuando tronaba el cielo. Me pasé la vida entera tratando de estar a tu altura, confesó, con las lágrimas mezclándose con el agua de lluvia en su rostro. Tú construiste un imperio de la nada. Tú eras la leyenda de la familia, el hombre que venció a la pobreza con sus propias manos. Yo nací en la cima de la montaña que tú escalaste, y me aterraba que todos se dieran cuenta de que yo no sabía cómo escalar. Así que usé tu dinero para comprar una máscara, para fingir que yo también era un rey. Escuché cada palabra, sintiendo cómo un nudo apretado y doloroso se formaba en mi garganta. El dolor de mi hijo era real, profundo y devastador, pero era un dolor necesario, el fuego purificador que quema la madera podrida para dejar solo los cimientos sólidos. Nunca te pedí que fueras un rey, Diego, le respondí, con una voz suave pero cargada de una autoridad inquebrantable. Solo te pedí que fueras un hombre honesto. Me levanté de la mesa y caminé hacia el pasillo, dirigiéndome a mi habitación. Abrí el armario y saqué una vieja caja de madera de cedro, la misma caja donde Rosa guardaba los recuerdos más sagrados de nuestra vida juntos. Regresé a la cocina y puse la caja sobre la mesa, justo en medio de los dos. Diego miró la madera gastada con confusión, limpiándose los ojos con la manga de su camisa húmeda. Abrí la tapa de bronce y el olor a cedro y papel viejo inundó el espacio entre nosotros. Dentro había un mechón de su cabello de cuando era bebé, su primer diente de leche y un puñado de fotografías descoloridas. Pero yo buscaba algo específico. Saqué un trozo de cartulina de construcción azul,
doblado por la mitad y decorado con macarrones pegados y purpurina dorada. Era una tarjeta del Día del Padre que Diego había hecho en la escuela cuando tenía 8 años. La abrí y la deslicé sobre la mesa hacia él. Diego bajó la mirada y leyó las letras grandes y torpes escritas con crayón negro. Para mi héroe, con la palabra héroe escrita sin la letra H. Cuando me diste esto, le dije, señalando la tarjeta con un dedo calloso. Yo no tenía un Porsche, no teníamos el rancho, no teníamos cuentas de inversión. Y la empresa estaba a un mes de la quiebra. Yo llegaba a casa oliendo a aceite de motor y sudor, con las manos cortadas y la espalda destrozada. Pero para ti, yo era un héroe. Diego sollozó, un sonido roto y gutural que salió de lo más profundo de su pecho, y cubrió su rostro con ambas manos. No necesitabas mi dinero para ser mi hijo, Diego, continué, dejando que la verdad penetrara en sus heridas abiertas. Y yo no necesitaba darte dinero para ser tu padre. Ese fue mi error, y te pido perdón por haberte robado la oportunidad de luchar por tu propia vida. Él negó con la cabeza, aún con el rostro oculto entre las manos. No, papá, no te disculpes, lloró. Yo fui un cobarde. Yo te falté ao respeto. Yo te dije esas cosas horribles en la barbacoa, porque no podía soportar mirarme en el espejo. Dejé que el silencio envolviera la cocina, permitiendo que sus lágrimas lavaran años de resentimiento y falsedad. Lo que hice con el patrimonio no fue un castigo, le expliqué, bajando el tono de voz hasta convertirlo en un murmullo firme. Fue un reinicio obligatorio. Te quité todo lo que no era tuyo, para que finalmente puedas descubrir qué es lo que realmente te pertenece. Diego bajó las manos, revelando un rostro enrojecido pero extrañamente pacífico, como si el simple acto de rendirse le hubiera quitado un peso insoportable de los hombros. ¿Qué hago ahora, papá?, preguntó, con la humildad de un hombre que ha tocado fondo y está buscando la primera piedra para empezar a subir. Ahora, le respondí, te levantas mañana por la mañana, sales a la calle y buscas un trabajo, cualquier trabajo, y empiezas a construir tu propia vida, un ladrillo a la vez. Esa noche, Diego durmió en su antigua habitación de la infancia, pero a la mañana siguiente, antes de que saliera el sol, ya se había marchado. No dejó una nota, no pidió dinero para el desayuno, simplemente desapareció en el mundo real para enfrentar su destino. Así comenzó el año del silencio. Fue el año más difícil y agonizante de mi vida como padre. La tentación de levantar el teléfono, de enviarle un cheque anónimo, de pagar el alquiler de su nuevo apartamento, me consumía todos los días. Había noches en las que me sentaba en la oscuridad de mi sala, con el teléfono en la mano, luchando contra el instinto protector que me gritaba que fuera a rescatar a mi hijo. Pero sabía que si lo hacía, si le lanzaba un salvavidas ahora, lo ahogaría para siempre. Tenía que dejarlo caminar solo, incluso si eso significaba dejarlo tropezar y sangrar. A través de Ignacio, mi abogado, y de las breves llamadas que tenía con mi nieto Santiago, me enteraba de los pedazos de la nueva vida de Diego. Se había mudado a un pequeño apartamento de una sola habitación en las afueras de la ciudad, en un vecindario donde los techos goteaban y los vecinos trabajaban en turnos nocturnos. Había vendido sus relojes de lujo y su ropa de diseñador para pagar las deudas más urgentes y evitar la cárcel por fraude. Y lo más importante, había conseguido un trabajo. No era un puesto de director, ni un trabajo de consultoría, en una oficina con aire acondicionado. Diego había sido contratado en un almacén de suministros de construcción y madera en el lado este de Austin. Se levantaba a las 5 de la mañana todos los días, se ponía botas de punta de acero y pasaba 10 horas al día cargando sacos de cemento, apilando madera y manejando un montacargas bajo el sol brutal de Texas. Estaba ganando $15 la hora. Estaba ganando su propio dinero, con su propio sudor. Por primera vez en su vida, mientras Diego reconstruía su carácter en el polvo del almacén de madera, yo estaba asegurando el legado de mi propio trabajo. Una mañana de martes, reuní a todos los empleados de Frontera Climate and Cooling en el almacén principal. Había más de 100 hombres y mujeres presentes, técnicos, secretarias, despachadores y mecánicos, todos mirándome con una mezcla de curiosidad y respeto. Me paré frente a ellos, sobre una tarima de madera, con Ignacio a mi lado sosteniendo una carpeta legal. Miré los rostros cansados pero orgullosos de mi gente, deteniéndome en Carlos, que estaba en la primera fila con los brazos cruzados y una expresión solemne. Hace 35 años, comencé a hablar, y mi voz resonó con fuerza en las paredes de metal del almacén,
Mi esposa Rosa y yo fundamos esta empresa con una sola camioneta y un montón de deudas. Ustedes, los que están aquí hoy, fueron los que construyeron este imperio. Ustedes sangraron en los techos. Ustedes soportaron los veranos de 100 grados. Ustedes hicieron de Frontera la empresa más grande de este estado. Un murmullo de afirmación recorrió la multitud. Hoy, continué, levantando la carpeta legal para que todos la vieran. Estoy firmando los documentos finales que transfieren el 100% de la propiedad de esta empresa a un fideicomiso de empleados. A partir de este momento, Frontera les pertenece a ustedes. El silencio en el almacén fue absoluto durante 3 largos segundos. Nadie podía creer lo que acababan de escuchar. Luego, Carlos se quitó la gorra de béisbol. Se secó una lágrima que rodaba por su mejilla curtida y comenzó a aplaudir. Pronto, el almacén entero estalló en aplausos, gritos de alegría y lágrimas de gratitud. Hombres duros que nunca mostraban emoción se abrazaban entre sí, sabiendo que el futuro de sus familias estaba asegurado para siempre. Mientras firmaba los papeles sobre el capó de una de las camionetas de servicio, sentí una brisa fresca cruzar el almacén caliente. Cerré los ojos por un instante y supe, con una certeza absoluta, que Rosa estaba allí, sonriendo, sabiendo que habíamos hecho lo correcto. El tiempo siguió su marcha implacable, curando las heridas con la lentitud que solo el trabajo duro puede proporcionar. Llegó el mes de junio, trayendo consigo el calor sofocante del verano texano, y la fecha que lo había cambiado todo un año atrás, el Día del Padre. Esta vez, no había 40 invitados en mi patio trasero. No había empresas de banquetes elegantes, ni mesas cubiertas con manteles de lino, ni botellas de vino importado. Estábamos solo mi nieto Santiago y yo. Había encendido el viejo asador de carbón y estábamos asando unas costillas de res simples, disfrutando del olor a humo de mezquite y de la tranquilidad de la tarde. Santiago, que ahora tenía 14 años, había crecido un par de centímetros y tenía una mirada más madura y comprensiva en sus ojos. «Abuelo», dijo Santiago, dándole la vuelta a la carne con unas pinzas. «Papá me dijo que vendría hoy». Asentí con la cabeza, sintiendo un latido acelerado en mi pecho, pero manteniendo mi rostro sereno. «Me alegra escuchar eso, muchacho», le respondí. Eran las 6 de la tarde cuando escuchamos el crujido de la grava en el camino de entrada. No era el rugido afinado de un motor alemán de 6 cilindros. Era el sonido tosco, ruidoso y ahogado de un motor viejo que necesitaba un cambio de aceite urgente. Caminé hacia el frente de la casa, con Santiago pisándome los talones, y me detuve en el porche. Estacionada justo donde solía estar el Porsche negro, había una camioneta Ford de trabajo, de al menos 15 años de antigüedad. La pintura blanca estaba descascarada por el sol, el parachoques trasero estaba abollado y la caja de carga estaba llena de rasguños y polvo de construcción. La puerta del conductor se abrió con un chirrido metálico, y Diego bajó del vehículo. Llevaba unos pantalones de mezclilla desgastados, botas de trabajo manchadas de cemento y una camisa de botones simple. Sus manos, que antes eran suaves y cuidadas con manicuras de club de campo, ahora estaban ásperas, callosas y marcadas por pequeños cortes. Pero lo más impresionante no era su ropa ni sus manos, era su postura. Caminaba con la espalda recta, con los hombros relajados y la cabeza en alto. La arrogancia frágil había desaparecido por completo, reemplazada por la dignidad silenciosa de un hombre que sabe exactamente cuánto vale su propio esfuerzo. «Hola, papá», dijo Diego, deteniéndose al pie de los escalones del porche. «Hola, hijo», le respondí, sintiendo que una ola de orgullo inmenso me lavaba el alma. Diego miró hacia la vieja camioneta blanca, y luego me miró a mí, con una pequeña sonrisa asomándose en sus labios. «La compré la semana pasada», me explicó, pasando una mano callosa por el capó caliente. «Pagué $3,500 por ella, en efectivo. Ahorré cada centavo durante 8 meses. No tiene aire acondicionado y la radio solo capta 2 estaciones, pero el motor es fuerte». «Es tuya», le dije, asintiendo con aprobación, «y eso la hace mejor que cualquier coche en el mundo». Diego subió los escalones y me dio un abrazo. No fue el abrazo tenso y distante de los años anteriores. Fue un abrazo fuerte, genuino, el abrazo de 2 hombres que finalmente se entendían como iguales. Santiago corrió a abrazar a su padre, y por un momento, los 3 nos quedamos allí, unidos por un vínculo que el dinero casi había destruido, pero que la verdad había logrado salvar. Pasamos a la casa y fuimos al patio trasero. Nos sentamos en la misma mesa rústica de madera donde,
Hace exactamente un año, nuestra familia había estallado en pedazos. Comimos las costillas asadas, bebimos limonada fría y hablamos. Diego nos contó sobre su trabajo en el almacén de madera. Nos habló de su jefe, un hombre estricto pero justo, y de cómo lo habían ascendido a supervisor de turno la semana anterior porque nunca llegaba tarde y nunca se quejaba del trabajo pesado. Nos contó que Valeria y él estaban yendo a terapia de pareja, intentando reconstruir su matrimonio sobre cimientos reales, sin las mentiras del estatus social. Estaban viviendo en un pequeño apartamento de 2 habitaciones, pero por primera vez, no le debían nada a nadie. Cuando terminamos de comer, Diego se limpió las manos con una servilleta de papel y sacó un pequeño paquete envuelto en papel de estraza del bolsillo de su chaqueta. «Feliz Día del Padre, papá», me dijo, deslizándolo sobre la mesa hacia mí. «No es mucho, pero quería darte algo que significara algo». Tomé el paquete y lo desenvolví con cuidado. Dentro había un marco de madera simple, tallado a mano, probablemente hecho con restos de madera del almacén donde trabajaba. En el interior del marco había una fotografía antigua, una que yo creía haber perdido hace décadas. Éramos Rosa, Diego cuando tenía unos 5 años, y yo. Estábamos parados frente a mi primera camioneta de trabajo, la vieja Ford oxidada con la que fundé Frontera. Estábamos sucios, cansados y éramos pobres, pero en la foto, los 3 estábamos sonriendo con una felicidad pura y absoluta. La encontré en una caja vieja cuando me mudé, explicó Diego, con la voz llena de una emoción tranquila. Hice el marco yo mismo en mis ratos libres. Quería recordarte que sé de dónde venimos, y que finalmente estoy orgulloso de ello. Miré la fotografía, sintiendo que las lágrimas me quemaban los ojos, pero esta vez no hice ningún esfuerzo por ocultarlas. Dejé que cayeran libremente, lágrimas de gratitud, de alivio, y de un amor profundo e incondicional. «Es el mejor regalo que me han dado en mi vida, hijo», le dije, apretando el marco contra mi pecho. Más tarde esa noche, cuando el sol ya se había ocultado y el cielo de Texas estaba lleno de estrellas, acompañé a Diego hasta su camioneta. Antes de que subiera, saqué un juego de llaves de mi bolsillo. Eran las llaves del Porsche Carrera negro, que seguía estacionado en el garaje, acumulando polvo. Se las tendí en la palma de mi mano. «Si quieres llevarlo a dar una vuelta este fin de semana, es tuyo», le ofrecí, mirándolo a los ojos. Diego miró las llaves brillantes, luego miró su vieja camioneta blanca, y finalmente me miró a mí. Sonrió, una sonrisa llena de paz, y negó con la cabeza, empujando suavemente mi mano hacia atrás. «No, gracias, papá», respondió con firmeza. «Ese es tu coche, tú te lo ganaste. Yo esperaré hasta que pueda comprar el mío». Abrió la puerta chirriante de su camioneta, subió al asiento rasgado, encendió el motor ruidoso, y se alejó por la calle oscura, iluminando el camino con sus propios faros. Me quedé de pie en el camino de entrada, respirando el aire cálido de la noche, sintiendo una paz que no había conocido en años. La gente a menudo confunde el amor con la comodidad. Creemos que ser un buen padre significa quitarle todas las piedras del camino a nuestros hijos, asegurarnos de que nunca sientan el frío, el hambre o el fracaso. Pero la verdad es que un camino sin piedras no te enseña a caminar, solo te enseña a resbalar. La generosidad sin disciplina no es amor, es veneno. Es una forma egoísta de comprar el afecto de nuestros hijos mientras les robamos su capacidad de sobrevivir en el mundo real. Me tomó 63 años, y el colapso de mi propia familia, entender que el mayor acto de amor que un padre puede hacer no es darle a su hijo el mundo en bandeja de plata. El mayor acto de amor es tener el valor de dejarlo caer, de soportar el dolor de verlo sufrir, y de darle la dignidad sagrada de ganarse su propio lugar en este mundo. Mi hijo perdió una herencia de millones de dólares, perdió una mansión de cristal y perdió una vida de lujos vacíos, pero a cambio, recuperó su alma, y eso, al final del día, es la única herencia que realmente importa.